Buenas, mi nombre es Edwin Daniel Campos. Les voy a presentar mi proyecto de procesamiento numérico. En primera instancia vamos a ver lo que es la introducción. En esta vamos a abrir un poco lo que es la ingeniería mecatrónica. En esta encontramos que esta es la unión de varias ramas de la ingeniería en la cual se estudian o desarrollan dispositivos y tecnologías, donde se aplican obviamente varios campos de conocimiento, en los que encontramos lo que son los sistemas, la electrónica, la mecánica, control y robótica. Teniendo en cuenta esta variedad de disciplinas, se pretende crear un carro perseguidor de luz, utilizando como base lo que es la mecánica para crear el carro, la electricidad y electrónica para determinar lo que son los circuitos y saber el funcionamiento de estos y qué voltaje necesitan para estar en trabajo. Con esto pretendemos evaluar lo que es la temperatura que va teniendo cada uno de los motorreductores a un trabajo constante durante 4 horas continuas de funcionamiento, incluyendo obviamente lo que es la temperatura ambiente y los cambios de voltaje de las baterías a medida que se van desgastando. Vamos a ver lo que es un poco del marco teórico. Dentro del marco teórico vamos a encontrar lo que es un funcionamiento en baterías en paralelo. En este caso tendremos dos baterías de 9 voltios. Cada batería de estas produce 150 mAh, lo que nos daría una capacidad total de 300 mAh. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que con estas baterías se puede proporcionar una corriente total de 0.3 amperios durante una hora de tiempo, así como también 0.2 amperios durante 2 horas continuamente o 0.1 amperios durante 4 horas continuas de trabajo. En cuanto menor sea la intensidad máxima utilizada en amperios, mayor será la duración del tiempo de las baterías. En esto encontramos un poco lo que son las conversiones de unidades. Encontramos de miliamperios a amperios hora y de amperios hora a miliamperios. Aquí encontramos lo que son los miliamperios hora, amperios hora, la ecuación. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la ley de Joule. Esta ley la vamos a usar para poder determinar la relación entre la corriente y el voltaje. Bueno, la ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor y la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor de la corriente, la resistencia del conductor y el tiempo. Con esta ley, a diferencia de la ley de Ohm, relaciona lo que es la corriente y la resistencia, también como relaciona el tiempo y se expresa mediante la fórmula. La fórmula que vamos a encontrar sería Q, que es la cantidad de calor expresada en joules. Eso sería igual a lo que es la corriente eléctrica expresada en amperios al cuadrado por R, que es el valor de la resistencia eléctrica, que eso está expresado en ohmios, y T, que es el factor de tiempo. Eso normalmente está expresado en segundos. Teniendo en cuenta esta ecuación, vamos a determinar lo que es esta otra ecuación, que es para el funcionamiento de los motorreductores. En esta vamos a ver que la corriente eléctrica que pasa por la bobina de los motores está determinada por el voltaje aplicado y la resistencia eléctrica del motor. Por lo tanto, podemos expresar la energía térmica generada en los motorreductores por medio de esa ecuación. ¿Esta ecuación en qué consiste? En Q, que como anteriormente lo habíamos nombrado, es la cantidad de calor expresada. Eso sería igual a V, que es el voltaje de los motorreductores al cuadrado, sobre R por tiempo. Aquí podemos ver que de acuerdo a esto, vamos a tener lo siguiente. La temperatura que alcanzará cada motorreductor dependerá de la capacidad que tienen para disipar el calor y las condiciones del ambiente. Para esto se puede establecer una relación aproximada entre la energía térmica generada y la temperatura, utilizando la capacidad calórica de cada motorreductor. Esta capacidad calorífica pues, se ve expresada en lo que es la siguiente ecuación, que es la que podemos ver aquí, que está expresada como C, que hace referencia a la capacidad calorífica, eso está expresado en grados Celsius, que es igual a Q, que es la energía térmica generada en joules, sobre M, que es la masa de los motorreductores en kilogramos, y T, que es la temperatura en grados Celsius. En base a esto que acabamos de ver, encontramos la siguiente ecuación o determinamos la siguiente ecuación, que es la que nos va a permitir hacer la relación entre el tiempo de uso y la temperatura que alcanza cada motorreductor. Entonces tenemos que T es igual a V cuadrado sobre R por T sobre
M por C. Bueno, en la línea de investigación tenemos que para poder armar este proyecto se tuvieron que utilizar varias disciplinas, entre las cuales, como hemos visto anteriormente, está la mecánica, que es simplemente para determinar las ruedas que se pueden usar, la plataforma que debo usar para construir el carro, y las otras son la eléctrica y la electrónica, que fueron las que se determinaron para lo que son los materiales a usar en el montaje y el circuito que se va a utilizar también para el funcionamiento de este. Bueno, la importancia de este fenómeno es determinar qué efecto tiene el voltaje que se le suministra a cada uno de los motorreductores y la temperatura dentro de este durante un trabajo constante. Y a medida que el trabajo de la batería se va desgastando, cuando ya no funcionen a su máxima, bueno, obviamente cuando los voltajes de las baterías van disminuyendo, los motores van a funcionar un poco más forzados, lo que va a permitir que la temperatura aumente un poco dentro de ellos. Aquí encontramos lo que es un poco de los materiales, encontramos los motorreductores, las pilas, ruedas, una protoboard, fotorresistencia, bueno, esto ya son materiales, un poco de las fotos del montaje. Encontramos los datos de temperatura, estos fueron los datos iniciales y los datos finales. Este es un dato final, este es otro dato final y este fue el dato inicial teniendo en cuenta la temperatura ambiente. Aquí encontramos un poco la tabla de datos, encontramos lo que son los números de datos, las horas que van de 8 a 11:10 am, los voltajes que empiezan en 18 voltios y las temperaturas de cada motor a medida que se iba avanzando el tiempo. Ahora vamos a ver un poco lo que son las gráficas, encontramos la relación lo que es de temperatura y tiempo de trabajo de cada uno de los motores. La línea azul es el motor 1 y la línea naranja sería el motor 2. A medida que avanza el tiempo, como pueden ver, la temperatura pues fue aumentando. Hubo una pequeña variación entre cada uno de los motores. Aquí encontramos lo que es la relación de la temperatura del motor y el voltaje de cada una de las baterías. Encontramos lo que es la gráfica de regresión lineal y polinomial. Encontramos lo que es la desviación estándar, los coeficientes de correlación, las gráficas de interpolación y la conclusión. De este proyecto se puede determinar que para poder evaluar la temperatura de los motorreductores de acuerdo al voltaje que reciben hay que tener en cuenta varios factores, como lo son la temperatura ambiente, que esto es un factor muy importante debido a que gracias a los estudios y datos obtenidos se pudo notar que más allá del voltaje que se disminuía a medida que el tiempo avanzaba, lo que más influía en la variación de la temperatura era la temperatura del ambiente. Cuando se hicieron las horas del mediodía aproximadamente, que es cuando hace un poco más calor, más en una ciudad como lo es Cartagena, hacía que los motores aumentaran demasiado su temperatura, como se pudo observar en los últimos datos de la tabla. El último dato, ya eso de las 11:10, la temperatura aumentó un poco más de lo normal que en el resto de horas. Bueno, esto sería todo dentro del trabajo.